Logaritmo, definición y propiedades. En esta primera presentación sobre los logaritmos haremos las definiciones generales de los mismos y describiremos las principales propiedades que presentan. La definición del logaritmo: sea un logaritmo en base b de un cierto argumento o número a que da como resultado otro número real c. Primero vamos a describir los principales elementos que hay acá, que son a, b y c. En primer lugar, b es la base del logaritmo, que como vemos se anota con un tamaño más pequeño debajo de la sílaba log. A es el argumento, o logaritmando es el número real al cual se le va a sacar el logaritmo, o al cual se le va a extraer el logaritmo. Y c es propiamente el logaritmo, el resultado de la operación. Bien, para ver ahora bien claramente cuál es la definición de logaritmo, digamos que el logaritmo en base b de a es igual a c, si y solo si, armando una potencia cuya base sea b, o sea que la base del logaritmo b va a ser también la base de la potencia que tengo que armar, elevada esa potencia al logaritmo, o sea al resultado del logaritmo, en este caso a c, me tiene que dar como resultado el argumento o logaritmando a. De esta manera se observa que la logaritmación es la inversa de la exponenciación. O sea que la función logaritmo, como vamos a describir también un poco más adelante, es exactamente la inversa de la función exponencial. De esta forma, hallar el logaritmo en una cierta base de un número es encontrar el exponente al cual hay que elevar dicha base para poder llegar a ese número o argumento a. Así que los logaritmos son eso, exponentes. Encontrar el logaritmo es encontrar un exponente al cual elevar b para que me dé como resultado a. Como ven, la operación no es muy sencilla, pero practicándola es bastante fácil de aprender. Veremos algunos logaritmos comunes para los cuales, como vamos a observar, es muy importante conocer a la perfección las propiedades de las potencias. Potencia de exponente positivo, por supuesto, potencia de exponente negativo, potencia de exponente fraccionario. Todo lo que ya sabemos acerca de potencias lo vamos a poner de manifiesto al cálculo de los logaritmos. Entonces primero tenemos el logaritmo en base 2 de 8. Tenemos que, para obtener este logaritmo, mentalmente tenemos que pensar a qué exponente elevo a la base 2 para que me dé como resultado 8. Y este valor, como ya sabemos, es 3. De esa manera, 2 elevado al cubo es igual a 8. Veamos otro logaritmo. Logaritmo en base 5 de 25. Otra vez lo mismo. ¿A qué exponente elevo la base 5 para que me dé como resultado 25? Como vemos, hay que elevarlo al cuadrado y por lo tanto el resultado es 2. 5 elevado al cuadrado, entonces es igual a 25, como ya sabemos. Hasta ahí, logaritmos muy inmediatos y naturales, muy fáciles de calcular. Vamos a empezar a ir a situaciones más complejas. Logaritmo en base 2 de un cuarto. Ahora tengo que preguntarme lo mismo. ¿A qué exponente elevo, en este caso el 2, para que me dé como resultado un cuarto? Y ahí me doy cuenta de que el resultado es menos 2. O sea que a la base del logaritmo 2 tengo que elevarla a menos 2, a la menos 2, para que me dé como resultado el 1 cuarto. Veremos si eso es cierto. 2 elevado a la menos 2 es lo mismo que decir 1 sobre 2 a la más 2, propiedades de potencia de exponente negativo. Que la misma potencia se puede escribir en el denominador con el exponente positivo, como ya hemos visto al inicio del pre. Por lo tanto, quedaría 1 sobre 2 al cuadrado, que es 1 sobre 4, y ahí me da el argumento 1 cuarto. Ahora veamos el logaritmo en base 1 medio de 8. ¿A qué exponente elevo 1 medio para que me dé como resultado 8? Y el resultado es menos 3. Si 1 medio, que es la base del logaritmo, lo elevo a la menos 3, eso es lo mismo que decir 2 elevado a la más 3. Por lo tanto, se da vuelta a la base y cambia el signo del exponente, como ya sabemos. Por lo tanto, queda 2 a la más 3, que es 8. Y eso es el argumento del logaritmo buscado. Ahora tomemos el logaritmo en base 25 de 5. ¿A qué exponente elevo 25 para que me dé como resultado 5? La idea es que como exponente natural ya se pasó, digamos, ¿no?
si 25 lo elevara a la 1 daría 25, si 25 lo elevara al cuadrado daría 625, ya se pasó. Entonces a 25 lo voy a tener que elevar a la 1 medio. De esa manera, lo que tengo que hacerle al 25 en realidad para llegar al 5 no es elevarlo, sino sacarle la raíz cuadrada. Si a 25 le saco la raíz cuadrada, me va a dar como resultado 5. Y sacar raíz cuadrada equivale a elevar al exponente fraccionario 1 medio. De esta manera, 25, que es la base del logaritmo, elevado al logaritmo, o sea, al resultado, o sea, a la 1 medio, es igual a raíz cuadrada de 25, y eso es igual a 5, que es el argumento del logaritmo. Vemos entonces cómo los logaritmos al principio tomaban solamente números naturales, 3, 2, el resultado del logaritmo. Después vimos que el logaritmo también podía tomar números negativos, menos 2, menos 3, y ahora vemos que el logaritmo también puede ser fraccionario, o sea, 1 medio, etcétera. Así que como vemos, los logaritmos en realidad pueden tomar cualquier valor real, el resultado de un logaritmo. Y por último vemos el logaritmo en base 8 de 2. ¿A qué exponente elevo 8 para que me dé como resultado 2? Bueno, me damos cuenta que a 8 lo que hay que hacer para que me dé como resultado 2 es sacarle la raíz cúbica. Y sacarle la raíz cúbica a 8 es lo mismo que elevarlo a la 1/3. De esa manera, el resultado del logaritmo en base 8 de 2 es 1/3, porque 8 elevado a la 1/3 es igual a, bueno, la raíz cúbica de 8, y eso es 2, que es el argumento del logaritmo. Ahora veremos otros ejemplos más para ya redondear este tema, que sería al principio de esta presentación, saber calcular logaritmos aplicando la definición mentalmente y dominando todos los conceptos de potencia, de exponente positivo, negativo, fraccionario y demás. Veamos el logaritmo en base 3 medios de 9 cuartos. ¿A qué exponente elevo 3 medios para que me dé como resultado 9 cuartos? Y acá en esta diapositiva vamos a tener todas potencias de argumentos fraccionarios y de bases también fraccionarias. Bueno, evidentemente que el resultado es 2. O sea que 3 medios elevado al cuadrado me va a dar 9 cuartos. Por esa manera, de esa manera, el logaritmo en base 3 medios de 9 cuartos es 2. ¿No? 3 medios a la 9 cuartos se distribuye la potencia entre los dos elementos de la base, el 3 y el 2, los dos factores de la base, 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4. Ahora veamos el logaritmo en base 3 medios, pero de 4 novenos, no de 9 cuartos. Entonces, como ahora el argumento es 4 novenos, y veamos que hay un entrecruzamiento, podríamos decir así, entre la potencia de 3 y la potencia de 2 en la base y en el argumento. En la base dice 3 sobre 2, potencia de 3 sobre potencia de 2, y en el argumento es al revés, 4 sobre 9, que es potencia de 2 arriba y potencia de 3 abajo. Como hay un entrecruzamiento entre las potencias de 3 y de 2 en la base y en el argumento, eso se soluciona con un signo menos. Digamos que este logaritmo va a ser negativo. En este caso, el resultado es menos 2. Entonces, si 3 medios lo elevo a la menos 2, esto es igual a 2 tercios a la más 2. Se da vuelta a la base y el exponente cambia de negativo cambia su signo de negativo a positivo. 2 tercios al cuadrado es 4 novenos, que es el argumento del logaritmo. O sea que a 3 medios, para llegar a 4 novenos, tuve que elevarlo a un número negativo que me solucionara el problema de que la potencia de 3 está en el numerador del argumento, pero en el denominador de en el numerador de la base, perdón, y en el denominador del argumento, y la potencia de 2 al revés. Está abajo en el denominador en la base y está arriba en el numerador en el argumento, y eso entrecruzamiento lo solucionamos con un signo menos. Y de esa manera obtenemos el resultado. Otro ejemplo es el logaritmo en base 9 cuartos de 2 tercios. La pregunta ahora es, ¿a qué exponente elevo 9 cuartos para que me dé como resultado 3 medios? Y acá me doy cuenta que las potencias de la base, 9 y 4, son potencias de mayor grado, de 3 y de 2, que las potencias del argumento. O sea que es como que elevando me pasé. Entonces es evidente que le tengo que sacar la raíz cuadrada a la base 9 cuartos para que me dé 3 medios, y eso indica que el resultado del logaritmo es 1 medio. O sea, 9 cuartos, que es la base del logaritmo, lo tengo que elevar a la 1 medio.
Sí, solo sí, entonces 9 cuartos elevado a la 1 medio es lo mismo que decir raíz cuadrada de 9 cuartos. Y distribuyendo la raíz entre numerador y denominador quedaría 3 medios, que es el argumento del logaritmo. Y ahí vemos entonces un logaritmo fraccionario. Y por último, veamos el logaritmo de base 9 cuartos del argumento 2 tercios. Acá otra vez hay un entrecruzamiento entre las potencias de la ubicación de las potencias de 3 y las potencias de 2. En el argumento está 2 tercios, ¿cierto? Y en la base del logaritmo está la potencia de 3 arriba y la potencia de 2 abajo, al revés de cómo está en el argumento. Para solucionar esto hay un número, hay que colocar un signo menos al resultado del logaritmo y luego lo mismo hay que sacar raíz cuadrada en realidad para pasar de 9 a 3 y de 4 a 2. O sea, el resultado es menos 1 medio. De esta forma, la base del logaritmo 9 cuartos elevado a la menos 1 medio, que es el resultado del logaritmo, es igual a potencia de exponente negativo y además fraccionario. Me voy a encargar primero de eliminar el signo menos del exponente, para lo cual el 9 cuartos elevado a la menos 1 medio es igual a 4 novenos elevado a la más 1 medio. Primero eso, acuérdense, siempre que tengan una potencia de exponente negativo y además fraccionario, primero conviene ocuparse del signo menos del exponente, dando vuelta a la base, y quedaría 4 novenos a la más 1 medio, y después sí, se puede colocar, elevar a la más 1 medio, es lo mismo que sacar raíz cuadrada, entonces quedaría la raíz cuadrada de 4 novenos. Y la raíz cuadrada de 4 novenos, aplicando distributiva, es 2 tercios, que es el argumento del logaritmo dado. De esta manera hemos visto cómo sacar muchos logaritmos mentalmente aplicando las definiciones de las potencias. Ahora nos concentraremos en las propiedades de los logaritmos. Primero empezamos con las propiedades triviales. Trivial significa común, ordinario, propiedades que no requieren ninguna demostración porque son evidentes. Son dos las propiedades triviales de los logaritmos. Primero, el logaritmo en cualquier base b de 1 siempre da como resultado 0. No importa cuál sea la base b que se tome. ¿Por qué? Porque aplicando la definición del logaritmo, quedaría la base del logaritmo b elevada al resultado del logaritmo, que decimos que es 0, y eso siempre da igual a 1. Ya sabemos que cualquier número real b, con las restricciones que tienen los logaritmos, ¿cierto? Que la base tiene que ser estrictamente positiva y no puede ser igual a 0, ¿no? Entonces, ni 1, para que tenga sentido la operación del logaritmo. Cualquier número real b elevado a la 0 da como resultado 1. De esta manera, sacar el logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a dar como resultado 0. Entonces vemos que los logaritmos no solamente toman números naturales, 2, 3, etcétera, como vimos en las diapositivas anteriores, no solamente toman números enteros negativos, menos 2, menos 3, no solamente pueden tomar números fraccionarios, positivos o negativos, 1 medio, como vimos en la diapositiva anterior, menos 1 medio, sino que también puede tomar 0, y como vemos, los logaritmos pueden dar como resultado cualquier número real, incluso un número irracional, o sea, un radical. La segunda y última propiedad trivial de los logaritmos dice que el logaritmo en una cierta base b de dicha base b es igual a 1. O sea, cuando tomo el logaritmo en una cierta base de sí misma, de la propia base, el resultado es 1 porque, como se demuestra, aplicando la definición del logaritmo, cualquiera sea la base b, al elevarse a la 1, da como resultado ese mismo número. Cualquier número elevado a la 1 es igual a 1. Esas son las dos propiedades más comunes o triviales de los logaritmos. Ahora veremos las propiedades más importantes que vamos a aplicar de los logaritmos. Y dentro de las propiedades, podríamos llamar así, importantes de los logaritmos, son básicamente 3. Ahora las enunciaremos y en diapositivas posteriores las vamos a ir demostrando. Primero, el logaritmo en una cierta base C de un producto A por B es igual a la suma de los logaritmos. O sea, el logaritmo en base C de A más el logaritmo en base C de B. O sea que no es que esté aplicando una propiedad distributiva, no estoy diciendo que el logaritmo de A por B es el logaritmo de A por logaritmo de B, ni nada por el estilo, sino simplemente que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. De alguna manera, un producto se me transforma en suma, podríamos decir así, al aplicar logaritmos a esa expresión.
Esa es la primera propiedad de las importantes del logaritmo. Obsérvese que la base de todos los logaritmos siempre es la misma, que sería la base c. La segunda propiedad importante, podríamos decir así, de los logaritmos, es el logaritmo en base c del cociente. Cuando tengo que sacar el logaritmo en una cierta base de un cociente a sobre b, esto es igual al logaritmo en base c de a menos el logaritmo en base c de b. O sea que el cociente se transforma, al aplicar logaritmos, en la diferencia de dos logaritmos, logaritmo de a menos el logaritmo de b. Y la tercera y última propiedad de los logaritmos es el logaritmo de una potencia. El logaritmo en base b de la potencia a la n es igual a n por el logaritmo en base b de a. Podríamos decir que según esta tercera propiedad, cuando se le extrae el logaritmo a una potencia, lo que se puede hacer, aplicando esta propiedad, es sacar el exponente de la potencia para fuera del logaritmo como factor, o sea, multiplicando al logaritmo en base b de la base de esa potencia, que en este caso es a. Esa es la tercera propiedad y es muy importante porque permite, por su aplicación, resolver ecuaciones exponenciales donde la x está en el exponente de potencias, la x podría ser esa suerte de n que está anotada acá, y entonces aplicando el logaritmo, tomando el logaritmo miembro a miembro en ese caso, vamos a ver cómo la x o la n en este caso puede bajar como factor y de ahí se la puede despejar. De otra manera es imposible despejar una incógnita si está en el exponente, o sea si estamos en presencia de una ecuación exponencial. Esas son las tres propiedades más importantes de los logaritmos. Es importante destacar que son esas propiedades y ninguna más. No hay ninguna otra propiedad que se pueda hacer que no sean estas que están mostradas acá y en la página anterior. O sea, no hay ninguna propiedad que me diga que el logaritmo de una suma es el producto de los logaritmos. O sea, no es cuestión de decir que, bueno, que un producto se convierte en suma, que la suma se convierte en producto, que yo puedo aplicar cualquier propiedad o que puedo aplicar que el logaritmo de una resta a menos b sea igual al logaritmo de a sobre el logaritmo de b, que muchas veces hacen los alumnos. Ninguna otra cosa que no sea esto que está acá se puede hacer con los logaritmos. El logaritmo de un producto de números es la suma de los logaritmos, el logaritmo de un cociente de números es la diferencia de los logaritmos y el logaritmo de una potencia es el producto del exponente por el logaritmo de la base. Estas son las tres propiedades y no hay ninguna otra. Ahora vamos a demostrar esas propiedades. Primero la primera. Para demostrar la primera propiedad vamos a imaginar una función f de x que sea igual al logaritmo en base c de x. Si se trata de una función, es evidente que para distintos valores de x va a haber distintos valores de f de x. Entonces, empecemos por dar a x el valor a. Y decimos si f de x es una función que es igual al logaritmo en base c de x, entonces f de a será igual al logaritmo en base c de a. Es evidente que hemos reemplazado x por a en la función. Si aplico a esta expresión, le aplico la definición de logaritmo, tengo que la base de este logaritmo, que es c, elevado al resultado del logaritmo, que como vemos es f de a, me tiene que dar como resultado el argumento a. De esa manera hemos colocado si, solo si, c elevado a la f de a es igual a a. Repetimos ahora el razonamiento con otro valor real x igual a b. Entonces va a ser f de b, si x es igual a b, queda que f de x es f de b, y logaritmo en base c de x será logaritmo en base c de b. Entonces, si le aplico a esta segunda expresión exactamente igual como lo hicimos con la primera, la definición del logaritmo, tengo que la base del logaritmo c, al elevarse a la f de b, que es el resultado del logaritmo, me tiene que dar como resultado b, que es el argumento del logaritmo. O sea que c a la f de b es igual a b. Bien, ahora con esas dos expresiones a las que hemos arribado, exponenciales a las que hemos arribado, vamos a multiplicar miembro a miembro esas dos igualdades, obteniendo otra igualdad que es válida. Y tendríamos a por b, multiplicando en este caso los segundos miembros, igual a la multiplicación de los primeros miembros, c por f de a, c a la f de a por c a la f elevado a la f de b. Bien, ahora tenemos que a por b es igual a que, como tengo un producto de potencias de igual base, c a la f de a por c a la f de b, producto de potencia de igual base, se suman los exponentes. Y de esa manera tengo una sola potencia de base c elevado ahora al exponente f de a más f de b. A partir de acá tenemos una expresión que es aparentemente totalmente distinta
que dice que el logaritmo en base c de a por b es igual a f de a más f de b. Bien, para justificar esta expresión, ¿por qué hemos anotado esto? Vamos a suponer que esa expresión, logaritmo en base c de a por b igual a f de a más f de b, es correcta. Si esa expresión que hemos anotado es correcta, aplicando la definición de logaritmos a esa expresión, tendríamos que la base del logaritmo c elevada al resultado del logaritmo, que es en este caso f de a más f de b, tiene que dar como resultado el argumento a por b. Y eso es lo que está en la expresión que está más arriba. Más arriba dice que a por b es c a la f de a más f de b, y abajo dice la expresión logarítmica. La expresión logarítmica y la expresión que está más arriba son exactamente iguales. Si una es válida, la otra también es válida, porque como vemos, tomando la definición de logaritmo a la última expresión, c elevado a la f de a más f de b, da como resultado a por b. De esa manera justificamos ese paso o ese salto de esta expresión de la anterior a esta última expresión logarítmica. Bien, si aceptamos entonces eso, ahora lo único que resta es reemplazar f de a por logaritmo en base c de a, como vemos en esta misma diapositiva en el segundo renglón a la izquierda. F de a es igual al logaritmo en base c de a, y f de b lo reemplazamos por el logaritmo en base c de b. Por lo tanto, queda demostrada la propiedad del producto. El logaritmo de un producto en base c del producto a por b es igual al logaritmo en base c de a más el logaritmo en base c de b. Así que bueno, en esta demostración lo único que costaría es el paso penúltimo, digamos, del desarrollo, pero se justifica escribir esa expresión a partir de que satisface a la definición de logaritmos y se corresponde con la que está más arriba. De esta manera demostramos la primera propiedad. Para demostrar la segunda propiedad hacemos de una manera similar a la anterior. Creamos una f de x que es igual al logaritmo en base c de x, reemplazamos x por a y tenemos que f de a será igual al logaritmo en base c de a en la expresión de más arriba, y por lo tanto queda que esta expresión es válida si y solo si la base del logaritmo c elevado al resultado del logaritmo f de a me da como resultado el argumento a. Hago lo mismo con una nueva variable, con una nueva valor para x igual a b. Entonces tengo que el logaritmo tengo que f de x se transforma en f de b igual al logaritmo en base c de x, que se transforma en el logaritmo en base c de b. Y esto es correcto si c, que es la base del logaritmo, elevado al resultado del logaritmo f de b, es igual al argumento b. Hasta ahí exactamente igual que la demostración anterior. Ahora tomamos cociente miembro a miembro. Dividimos miembro a miembro esas dos igualdades y obtenemos a sobre b igual a c a la f de a sobre c a la f de b. Entonces a sobre b será igual a cociente de potencias de igual base, se restan los exponentes y por lo tanto c a la f de a sobre c a la f de b es igual a c elevada a la f de a menos f de b. A partir de ahí viene la expresión logarítmica, otra vez como hicimos en la demostración anterior. Vamos a aceptar esta expresión logaritmo en base c de a sobre b igual a f de a menos f de b. La vamos a aceptar ¿por qué? Porque tomándole a esta última expresión logarítmica la definición de logaritmo, se llega a la expresión que está más arriba. O sea, la base de este logaritmo c elevada al resultado del logaritmo f de a menos f de b me tiene que dar como resultado el argumento a sobre b, y eso es lo que dice la expresión que está más arriba. C a la f de a menos f de b igual a sobre b. Por lo tanto, esta última expresión logarítmica es válida. Y ahí se produce la demostración si tomamos en cuenta que f de a es igual al logaritmo en base c de a, tal cual lo demuestra el segundo renglón a la izquierda del desarrollo, y f de b es igual a logaritmo en base c de b, tal cual lo demuestra el tercer renglón a la izquierda de esta diapositiva. Entonces el logaritmo del cociente a sobre b en una cierta base c es igual al logaritmo en base c del numerador a menos el logaritmo en base c del denominador b. Con lo cual queda demostrada esta segunda propiedad del logaritmo, en el cual el logaritmo de un cociente se transforma en la diferencia o resta de dos logaritmos. Y ahora demostraremos la tercera y última de estas propiedades importantes de los logaritmos. Otra vez creamos una función f de x que sea igual al logaritmo en base b de x. Ahora tomemos x, reemplacemos x por a.
y entonces va a quedar, para esa función f de x igual logaritmo en base b de x, quedará f de a igual al logaritmo en base b de a. Si y solo si, aplicando la definición de logaritmo, b al elevarse a la f de a es igual a a. Y eso es lo que está a la derecha de esta expresión. Ahora hago un artificio que consiste en elevar a la n, miembro a miembro, esta última igualdad. O sea, b a la f de a todo elevado a la n y a también elevado a la n, elevada a la n. Ahora tengo que en el primer miembro, b elevado a la f de a elevado a la n, potencia de potencia, se multiplican los exponentes, y esto sería lo mismo que decir n, sería lo mismo que decir b elevada a la n por f de a. Y en el segundo miembro queda a la n exactamente igual. Ahora salto a la expresión logarítmica. Logaritmo en base b de a la n es igual a n por f de a. Otra vez, para justificar por qué pusimos esta expresión, vamos a aplicarle a esta última expresión que hemos puesto la definición del logaritmo, y vamos a ver que coincide con la expresión que está más arriba. O sea, en esta última expresión, b elevada a la n por f de a, o sea, la base del logaritmo b elevado al resultado del logaritmo n por f de a, es igual al argumento del logaritmo a la n. Y eso es realmente lo que dice la expresión anterior. B elevada a la n por f de a es igual a la n. Por lo tanto, esta expresión logarítmica es válida. Y ahora, como sabemos que f de a es igual al logaritmo en base b de a, segundo renglón a la izquierda del desarrollo, reemplazo f de a por el logaritmo en base b de a y tengo demostrada la tercera propiedad de los logaritmos. Logaritmo en base b de una potencia a la n es igual a n por el logaritmo en base b de a. Y vemos como el exponente se saca fuera, podríamos decir así, del logaritmo, sacándolo o extrayéndolo como factor. Y esta es la tercera propiedad de los logaritmos, ¿no? Cuando tengamos que sacar el logaritmo de una raíz, o sea, si tuviéramos en lugar de a la n, tuviéramos raíz cúbica de x, por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es convertir a la raíz, como ya sabemos, en un caso particular de potencia, y entonces si tuviéramos el argumento raíz cúbica de x, lo podríamos considerar como x elevada a la 1/3. Y entonces, si le tengo que sacar el logaritmo a esa potencia, el 1/3 saldría fuera como factor, y por lo tanto el n podría ser bien perfectamente un número fraccionario, raíz cúbica, o sea 1/3, saldría fuera como factor, y no es necesario aprender una cuarta propiedad de los logaritmos para ver cómo se le saca el logaritmo a una raíz de un número, porque simplemente si hay que sacarle el logaritmo a un radical, el radical se expresa como potencia de exponente fraccionario y se saca hacia afuera el exponente fraccionario, que en este caso sería, por ejemplo, 1/3, que sería el valor de n. Por eso hemos considerado solamente tres propiedades básicas de los logaritmos. Bueno, aquí termina la primera presentación sobre la definición de los logaritmos y sus propiedades.